pocos conectados, pero pues sin embargo, como dice el profe, el tiempo apremia y es muy poquito. El profe me refería a que en química les fue un poco regular. Las preguntas son, pues, mm, basadas en la parte de redox, o sea, netamente química inorgánica, es decir, el balance óxido-reducción. Es como el tema a grandes rasgos que se toma ahí. Entonces, vamos a reforzar un poco, pues, ese aspecto y pues los invito a que, así como se refuerza ese tema el día de hoy, pues profundicen un poco más y igual hagan con los demás temas. De hecho, pues en eso se había quedado, porque recordemos que un preuniversitario no es volver a darles toda la temática de bachiller porque es complicado, pero sí darles las orientaciones necesarias para que ustedes puedan reforzar o retomar esos temas. Tenemos, bueno, las preguntas de química van de las 60 a 70. Entonces empezamos, este texto abarca lo que es la pregunta de las 60 a las 65. Entonces aquí nos hablan sobre la reacción del hierro con el oxígeno. Entonces aquí nos dice que se produce oxígeno y que se utiliza para quemar el hierro. Que se necesita un hilo de metal, se puede tomar una fibra de la esponja que se utiliza para restregar las ollas de la cocina. Se amarra un poco de ese hilo en la punta de un alambre en un recipiente de vidrio, se coloca un poco de dióxido de manganeso, esa pasta se cubre al electrodo de carbón que está en el centro de toda la pila salina o no alcalina. Se agrega un poco de agua oxigenada, la de 10 volúmenes que se utiliza para desinfectar heridas. Entonces aquí abarca, pues primero el tema del proceso de oxidorreducción del agua oxigenada, habla de las clases de carbón que se utiliza en el electrodo. Nosotros en alguna de esas clases mirábamos que el carbón tiene sus formas aleotrópicas. Comenzará a generarse gas oxígeno como producto de la descomposición del agua oxigenada. El oxígeno es más pesado que el aire y tenderá a quedarse en el fondo del recipiente, no soplar y no provocar turbulencias para que no se escape el oxígeno. Luego, pues se calienta el hilo de metal sobre el fuego de un encendedor. Cuando esté al rojo vivo, se coloca en el recipiente de vidrio que está cargado de oxígeno. No hay que mojarlo, porque recordemos que es una reacción exotérmica. Se verá la reacción incandescente, el metal producirá chispas y se fundirá. Eso es como el proceso de cómo hacer la reacción con el oxígeno. Pero antes de empezar las preguntas o digamos en las que ustedes tuvieron falencias, vamos a mirar un poquito de qué es la aplicación, que es la electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? Pues primero es una rama muy importante de la química que se enfoca en la interconversión o el proceso de pasar de energía eléctrica a energía química o energía química eléctrica, que es lo más tedioso en general, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque en eso tenemos nuestra aplicación hoy en día, que son las pilas. Entonces, de esas reacciones químicas para producir electricidad tenemos las pilas. Y de la electricidad para producir reacciones químicas tenemos el proceso de electrólisis. ¿Qué es una pila? Entonces, la pila primero es un sistema. Si hablamos de sistema, es decir, circuitos cerrados, en que la energía, por medio de una reacción química, se transforma en eléctrica. Es lo más importante. Ahora, pasa lo mismo como con una batería. Es lo mismo. Entonces, es similar, pero esta contiene más de una pila. Para eso se le llama celdas. Entonces, esas están conectadas entre sí mediante un dispositivo y una caja y terminal. Es decir, va a un circuito un poco más sofisticado para poder decir que es una batería. Una pila es algo más sencillo. Esas pilas están formadas de unas partes muy importantes. Primero, unas celdas electrolíticas.
cuando nosotros hablamos de celdas electrolíticas, hablábamos de un cátodo y un ánodo. Es decir, cátodo es donde se producen todos los procesos de reducción y ánodo donde se producen todos los procesos de oxidación. También tiene unos electrodos, perdón, y eso por lo general son placas metálicas. ¿Por qué? Porque recordemos que los metales, por tener menor electronegatividad, tienden a ceder, a hacer su proceso de oxidación, a perder electrones. Tenemos lo que es el electrolito, que es el medio donde puede pasar eso. Por lo general se utiliza, dependiendo la batería o la pila, se utiliza ácido, por lo general. Y el envase. Ese envase pues debe ser un envase aislante prácticamente, que forme el circuito como tal cerrado. Entonces, aquí tenemos a grandes rasgos lo que es una pila. Entonces, miramos que tiene el cátodo, que es su parte positiva, que está de color amarillo acá. Tenemos en la parte de abajo el ánodo, que sería el polo negativo. Entonces recordemos, ánodo ocurren las oxidaciones, en el cátodo ocurren las reducciones. Debe tener un electrolito. Entonces, por ahí hay una pregunta que dice ¿qué clase de carbón es? Entonces, ahorita lo vamos a mirar. Entonces, ese electrolito está en forma, o su compuesto neto es el carbón. Debe tener una cubierta protectora, lo que les digo, como para formar como tal, o hacer el cambio de la separación de las condiciones atmosféricas a las condiciones de un circuito cerrado. Ese cátodo es la mezcla entre carbono y dióxido de manganeso. Y el ánodo, pues una pastilla de zinc. ¿Cómo ocurre? Entonces, dentro de ese concepto de electroquímica, hablamos de pilas, de baterías, pues ocurre lo que nosotros miramos en teoría en 10º y se refuerza en 11, lo que es el balanceo o las ecuaciones redox, ecuaciones óxido-reducción. Entonces, siempre cuando hablamos de clases de ecuaciones, en su momento deben haber visto o deben estar viendo clases, por ejemplo, balanceo de ecuaciones por medio ácido, por medio básico, ion-electrón, que se le llama, balanceo óxido-reducción, balanceo por el método algebraico o matemático, y una aplicación de ese balanceo óxido-reducción, que no es un balanceo tan específico para decirnos exactamente cuáles son las moles que intervienen en la reacción, pero sí para definirnos la transferencia de electrones. ¿Cómo hacemos para identificar una ecuación redox? Por ejemplo, como una ecuación por medio de canteo. Identificando las semirreacciones o la sustancia que se oxida o que se reduce. Entonces deben estar las dos, la que se oxida y la que se reduce. Entonces, siempre va a haber una transferencia de electrones. ¿Qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce? Entonces miramos acá que dentro de esta reacción global, como está acá, ocurre la semirreacción del zinc y la semirreacción del cobre. Vemos que el zinc pasa de estado elemental, o sea, cero. Recordemos que cuando un elemento está solo, según las reglas para colocar estados de oxidación, si está solo está neutro, y si está neutro está en cero. O sea, le colocamos acá en la parte de arriba un 0. Pasa a +2 y para poder balancear la ecuación, entonces colocamos 2 electrones. -2 más 2 me daría 0 y así podríamos hablar de balanceo de estados de oxidación. En esta parte vemos que el cobre está en +2 y pasa a su estado elemental, que es 0. Para poder balancearla, pues le restamos 2 electrones para que nos dé +2 menos 2 nos daría 0 y balanceamos lo que es la semirreacción. Ahora, esta semirreacción, la de acá, sería la semirreacción de oxidación. Entonces, esta es la especie que se oxida. ¿Qué es una especie que se oxida? Entonces, una especie que se oxida es aquella que pasa, por ejemplo, en este caso, está de 0 a +2.
aumenta su estado de oxidación, pero en realidad está perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Y lo podemos ver aquí cuando balanceamos 2 electrones. Cuando hablamos de quién es la especie que se oxida, pues hablamos del zinc. Pero si hablamos qué es el agente, entonces el agente es lo contrario. Entonces, si esta especie es la que se oxida, el agente es un agente reductor. Ahora vemos acá. El cobre más 2 pasó a cobre elemental. Disminuye su estado de oxidación. Al disminuir su estado de oxidación, en realidad está ganando electrones. Si vemos acá en este lado, no le estamos sumando nada de electrones. Entonces, ganó electrones, pasó a este estado natural. Cuando hablamos de la especie que se reduce, es una cosa y el agente es lo contrario. Entonces, si la especie del cobre se está reduciendo, es el agente oxidante. Si la especie se está oxidando, es un agente reductor. Entonces, totalmente lo contrario. Acá podemos separar, pues, como los pares redox conjugados que intervienen. Entonces, tenemos el zinc, que sería el que se oxida, y el cobre, que sería el que se reduce. Y lo podemos representar por medio de esta manera, de que está acá. Ahora, tenemos un ejemplo acá. ¿Cómo poner lo que es la transferencia electrónica? Entonces, debemos tener claro las reglas de esta oxidación. Entonces, primera regla, todo compuesto que está solito, como por ejemplo este que está aquí, el oxígeno, su estado de oxidación sería cero. No hay transferencia de electrones, entonces está solo. Los grupos de la tabla periódica, si tienen una por ahí los invito a mirarla. Entonces, grupo 1A, grupo 2A y grupo 3A trabajan con su orden. Entonces, grupo 1A trabaja con el estado de oxidación más 1. Grupo 2A trabaja con el estado de oxidación más 2. Y grupo 3A trabaja con el estado de oxidación más 3. De ahí en adelante, pues hay que determinar los estados de oxidación y uno se los va aprendiendo. Por ejemplo, los de transición como el hierro, sabemos que trabaja con más 2 y más 3. Hay excepciones, obviamente. Por ahí hay compuestos que se forman con un estado de oxidación más 4. Pero ya son compuestos de coordinación. Pero lo más básico es lo que les acabo de decir. Los grupos 7A, por ser tan electronegativos, trabajan por lo general dependiendo en sales binarias, pues con menos 1. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con menos 2, a excepción de los peróxidos, que trabaja con menos 1. Por ejemplo, los hidruros. Hablamos del hidrógeno. El hidrógeno pertenece al grupo 1A, entonces trabaja con más 1, pero en los hidruros trabaja con menos 1. Entonces esas son como las reglas básicas que tenemos, pues que debemos tener claras. Entonces, cuando el compuesto es neutro, como está aquí, entonces separamos. Esta de acá, el metal, sería el catión, que es la parte positiva, y el oxígeno sería el anión, que es la parte negativa. Como sabemos que este es un compuesto neutro, un óxido, entonces el oxígeno trabaja con menos 2. Para que nos dé 0, o sea neutro, pues le colocamos al carbono más 4, más 2. Entonces, más 2 menos 2 nos daría 0. El oxígeno neutro le colocamos un 0. En esta parte de acá, entonces cuando hay un número en la parte de abajo, pues este es un múltiplo. Lo que hace acá, esta oxidación sería menos 2 en la parte de acá, entonces 2 por menos 2 me daría menos 4. Para que de neutro le coloco al carbono 4. Y así sucesivamente serían los estados de oxidación. Entonces ahí los tenemos. ¿Cómo quedaría? Entonces, en una reacción redox, siempre va a haber intercambio de la parte de electrones. Entonces, tenemos que ver la especie que se oxida y la especie que se reduce. Si no existe esa función, no es balanceo redox. ¿Qué ventajas tiene? Pues primero, proporciona el mecanismo para reconocer la transferencia de electrones, ¿no? El que se oxida y el que se reduce.
Y otra ventaja es que nos ayuda a ajustar una reacción. Cuando nosotros necesitamos balancear la ecuación, pues ella haciendo su proceso como tal, pues ayuda a balancear una ecuación. Nosotros o hemos hablado a veces en algunas clases de la aplicación y hoy la estamos reforzando, lo que es las pilas galvánicas. Las pilas galvánicas, pues primero es un sistema electroquímico. Como mirábamos, esa es una transferencia de electrones. Esto es netamente termodinámica. En realidad, esto es una aplicación o una derivación de la química hacia la física, porque el tema de termodinámica se trabaja en física, pero va entrelazado con lo que es la química. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un enfoque general de una celda galvánica. Entonces, tenemos acá nuestro compuesto, tenemos el zinc y es el que pierde pues lo que es electrones. Aquí tenemos la reacción general y tenemos el cobre. Pues el zinc pierde electrones, pasa al estado de +2. Entonces aquí tenemos las dos especies, tipo redox, el que se oxida y el que se reduce. Tenemos el electrolito. Entonces tenemos acá el ácido sulfúrico. En este caso recordemos que el ácido sulfúrico se disocia. Y al disociarse, pues queda en su anión sulfato. Y haciendo este proceso de gana y pierde electrones que hace su ciclo, pues así se genera lo que es corriente eléctrica. Por tal razón, cuando nosotros vamos a definir qué es la corriente eléctrica, la podemos definir en unas cortas palabras, que es flujo de electrones. Entonces, ¿qué es corriente eléctrica? Flujo de electrones, porque en realidad ese es como el mecanismo o el fundamento como tal. Esa pila electroquímica, como sabemos, que las encontramos o las utilizamos en varios, como en los controles y cualquier equipo que se utilice pilas, dependiendo, pues acordémonos que hay varias clases de pilas, pues su principal objetivo es hacer corriente eléctrica. Entonces, esa corriente pues va a través de un circuito donde hay flujo de electrones. Y gracias a eso se genera una reacción espontánea. Al ser una reacción espontánea, pues se forma lo que es la pila galvánica o voltaica. Estos nombres vienen de las personas quienes la inventaron. Y se forma lo que es cuando se hace o se utiliza esa corriente eléctrica para llevar a cabo una reacción no espontánea, se forma una célula electrolítica, que es muy diferente, ¿no? La reacción no espontánea genera una célula electrolítica y una reacción espontánea genera una pila galvánica o voltaica. Pues sus nombres, que a veces nosotros nos preguntamos por qué se llama eso, porque la unidad va en voltios. Entonces tenemos acá pues sus principales, gracias a sus inventores, al Galvani y al señor Volta. Entonces ellos son sus principales autores, o gracias a ellos pues se hizo unos descubrimientos y unas aportaciones a lo que es la innovación de hoy en día. Entonces aquí tenemos como tal internamente, como es una celda galvánica, entonces tenemos nuestro ánodo, que sería el zinc, ocurre la oxidación, nuestro cátodo, que sería el cobre. Entonces hay flujo de electrones, entonces recordemos que el ánodo ocurre en las oxidaciones, entonces el zinc pierde electrones y viene y los dona al cobre, el cobre gana electrones, y eso se representa pues o se refleja en la parte de voltios, se mide por voltios. Tenemos que utilizar una sal como conductor, nitrato de plata. Y acá tenemos las concentraciones. Entonces, si hablamos de concentraciones, entonces esta está a 1 molar y esta está también a 1 molar. Son concentraciones un poco no tan fuertes, pero dependiendo la cantidad que se vaya o los voltios que se vaya a producir, así mismo debe ser la concentración. Acá nos especifican lo que es la oxidación y la reducción. La oxidación, recordemos, pierde electrones o aumenta su estado de oxidación, pasa de sin 0 a sin +2. Y la reducción sería disminuye su estado de oxidación de cobre 2 más a cobre 0. Esto es gracias al señor Daniel, por eso se llama la pila de Daniel. Entonces, hay tipos de pilas, que es una de las preguntas
o que refleja ahí las 10 preguntas que aparecen ahí. Entonces, el tipo de pilas tenemos las secas y las húmedas. De esas pilas húmedas, pues como lo dice, si es pila húmeda contiene pues un líquido, en este caso es un electrolito líquido, que se utiliza por ejemplo para las baterías de automóviles, especialmente las baterías que vienen con plomo y ácido. Y las pilas secas contienen un electrolito pero en forma de pasta. Esas pilas secas tenemos dos clases, primarias y secundarias. Las primarias son desechables, no se pueden recuperar. Y las secundarias son recargables. Y esas, pues obviamente pueden reutilizar dependiendo, pues su componente, se sabrá cuántas veces se puede reutilizar. Eso es, entonces aquí tenemos en general, porque pues este tema es un poco, se puede, pues uno extender, prácticamente puedo hablarles un seminario de clases de pilas y su enfoque, pero es a grandes rasgos por el tiempo. Entonces en una hora hay que abarcar pues la mayoría de temas. Entonces aquí está, pilas húmedas, pues acumuladores de los automóviles, contienen por lo general ácido. Pilas secas, primarias y secundarias, las primarias son desechables, entonces están en forma de cilíndrica y en forma de botón. En las cilíndricas tenemos las de ácido de plomo, las de óxido, las alcalinas y una importante que es la que nombran aquí, carbono y zinc, que es la que a ustedes les están preguntando o les preguntaron en el simulacro, carbono y zinc. Tenemos las de litio. Las de botón, pues zinc y plata, óxido y zinc y H. Y las secundarias, que son las recargables, son cilíndricas y en formas diversas. Varían dependiendo del fabricante. Por lo general, están hechas de níquel, que es un compuesto, primero es un metal de coordinación y son más efectivos. De hecho, los metales de coordinación son más utilizados en esta parte. Esas pilas que les preguntan ahí son pilas de carbón y zinc. Entonces, primero, pues hay que tener claro que no son recargables. ¿Para qué sirven? Para aparatos sencillos, son de poco consumo, son muy económicas, tienen poca duración y pues por lo general es donde las encuentra uno en la mayoría de tiendas. Otra característica, pues están compuestas, primero, como dice acá, carbono y zinc, pues zinc metálico, que sería el ánodo, donde ocurren las oxidaciones, tiene el cloruro de amonio y el dióxido de magnesio como medio, y tiene lo que en la reducción es el carbón, el cátodo. Ese cátodo, pues tiene una varilla de grafito. Entonces, la forma aleotrópica del carbón sería el grafito. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, como sus partes, ¿sí? El zinc, la barra de carbón, que sería en medio, la que está en el medio, que va al grafito, quien ocurre las reducciones. La que gana electrones y el zinc es el que pierde electrones. Pero hay algo muy importante que en eso de pronto se confundieron. Hay un tema que se llama la metaestabilidad. ¿Qué es la metaestabilidad? Es la propiedad que exhibe un sistema con varios estados de equilibrio. Es decir, es débilmente estable durante un tiempo considerable, dependiendo condiciones, temperatura, volumen, todos los aspectos o las variables infieren directamente en la metaestabilidad. Entonces tenemos un ejemplo. Entonces, a temperatura ambiente, por ejemplo, los diamantes son metaestables, porque la transformación a su forma estable es el grafito, y es lenta. Pero a mayores temperaturas, si aumentamos la temperatura de un diamante, se transforma o se incrementa ese diamante en grafito. Por esa razón, los electrolitos, pues, primero se fabrican en la gran mayoría de diamantes, porque si los colocamos a altas temperaturas, pues lo que hace es, por su propiedad de metaestabilidad, formarse el grafito, o pasar a su forma aleotrópica, que es el grafito. Otra aplicación es la martensita, que es una forma metaestable que se utiliza en el control de dureza de la mayoría de los aceros. Eso se hace mediante las transformaciones martensíticas. Y otro ejemplo, que de hecho ahí les preguntan en el cuestionario, son los carburos. Los carburos también son una forma o tienen la propiedad de la metaestabilidad. Entonces vamos a las preguntas. Entonces acá nos hablaban
El electrodo de carbón que está en el centro de toda pila salina se compone de una de las formas alotrópicas del carbono, especialmente esta, pues aquí nos hablaba, diamante, fullereno y grafito. Entonces sabemos que el fullereno varía en el grafito, pero en su forma geométrica, de hecho tiene las mismas propiedades. Y tenemos el diamante, entonces aquí la opción o la respuesta más acertada sería diamante y grafito. Pero como nosotros acabamos de ver, por su metaestabilidad, pues la respuesta correcta sería el diamante. Entonces, si le colocamos a altas temperaturas, pues nos va a generar el grafito. ¿Qué propiedades o qué tiene? ¿Por qué no podemos trabajar ese electrodo en diamante? Entonces, nosotros en su estado natural, su condición atmosférica normal, temperatura normal, pues lo tenemos como diamante, lo podemos guardar, lo tenemos que tener seco en unas condiciones normales. Pero si ya lo vamos a utilizar, va a estar en un circuito cerrado, va a aumentar su temperatura, entonces se va a convertir como tal en grafito. Entonces este grafito, al ya ser su forma metafísica, en forma de grafito, su forma alotrópica del carbono, pues es un buen conductor de corriente eléctrica. Resiste, primero, por los reactivos químicos, es bastante estable en el calor. Entonces, principalmente este grafito pues se utiliza para formar lo que es los electrodos. Por eso fue la confusión aquí. Entonces, no se les olvide que dependiendo, si hablamos de un electrodo, pues obviamente se utiliza el grafito, pero por su propiedad metafísica, pues tiene que estar formado en diamante. También, por ejemplo, lo que es el carbono mezclado con arcilla, pues, o formamos lo que es los lápices, por eso tienen lo que es grafito. La siguiente pregunta, la fórmula correcta del dióxido de manganeso. Pues en la parte de acá abajo les resalté lo que es para que no se confundan. Por ejemplo, MD es Mendeleev. MO, entonces sabemos que es molibdeno. Mg es magnesio y Mn es manganeso. Entonces, primero tenemos que tener claros los elementos de la tabla periódica. Después de saber cuál es el manganeso, entonces que en este caso es Mn, pues ahí sí podemos decir esto es la respuesta. ¿Y por qué es? Primero, nos están dando el nombre en la nomenclatura sistemática, dióxido. Nos quieren decir que hay dos oxígenos, entonces dos oxígenos. Si hacemos su estado de oxidación, como aparece acá, eso sería 2 por menos 2 nos daría menos 4 y más 4 nos daría 0. Entonces, cation, anión, el compuesto neutro, restamos, nos da 0. Entonces, si hablamos de estados de oxidación. Entonces, la respuesta correcta es la A. El 62. El peróxido de hidrógeno, que es el principio activo del agua oxigenada, contiene oxígeno con un número de oxidación igual a. Entonces, si nosotros hacemos la estructura como tal, y es una excepción de la regla, entonces el oxígeno trabaja siempre con menos 2, pero en los peróxidos siempre va a trabajar con menos 1. Entonces acá 2 por 1, 2, 2 por menos 1, menos 2, más 2 menos 2 nos daría 0. Entonces la respuesta sería menos 1, o sea que en este caso sería la B. La 63. La reacción en la que se produce oxígeno a partir de peróxido de hidrógeno en agua oxigenada es una reacción. Entonces, si nosotros hablamos de si es oxidación o reducción, entonces recordemos, oxidación es cuando aumenta su estado, pues primero su estado de oxidación, y 2, disminuye lo que es los electrones. Entonces, si nosotros estamos hablando de que se produce oxígeno a partir de peróxido, quiere decir que este peróxido pues va a generar un proceso de oxidación. La respuesta sería la A. Bien. Ahora, al ser un agente o al formar el peróxido, pues nos puede liberar, o su descomposición sería en agua y oxígeno. Entonces,
es un agente netamente oxidante. Recordemos también que el peróxido tiene la característica de ser una reacción de desproporción. ¿Qué quiere decir eso? Que él, gracias a su contenido de oxígeno, puede oxidarse y reducirse a la vez. Por eso él es tan inestable. O sea, si hablamos enfocando en la parte termodinámica, es muy inestable. Por tal razón, cuando ustedes van a comprar en la droguería un peróxido, pues debe estar conservado primero en la parte de un plástico que sea opaco, que por su descomposición catalítica, aunque hay una ventaja con esa descomposición catalítica porque gracias a eso tiene la propiedad de ser desinfectante, porque el oxígeno que está presente ahí en el compuesto del peróxido, pues él se oxida e inhibe cualquier microorganismo y lo que hace pues es que el microorganismo pues muere. Y se utiliza mucho pues como catalizador, se utiliza en lo que es metales de transición, álcalis y en óxidos metálicos. De la pregunta 64-65, pues a partir de este enunciado. Al producir chispas y fundirse, la esponjilla experimenta la reacción descrita en la ecuación. Entonces, esta ecuación que aparece acá está en la parte de arriba. Entonces, si nos damos cuenta. Entonces, vamos a ver sus estados de oxidación. Tenemos acá hierro, estado de oxidación, neutro, o sea, cero, porque está solo. Oxígeno, estado de oxidación neutro, cero. Y tenemos acá el hierro. Entonces, un compuesto neutro, porque recordemos, si no fuera neutro, fuera en forma de catión o anión, es decir, que aquí hubieran unos paréntesis y estuviera elevado a la -2 o a la +1. Entonces, ahí determinamos si es un catión o un anión. Como no están esos paréntesis aquí, es un compuesto neutro. Entonces, tenemos el catión, la parte positiva es el hierro, y el anión, la parte negativa. Le coloqué un -2 al oxígeno porque primero es un óxido y el oxígeno solo trabaja con -1 cuando es peróxido. Entonces 3 por -2, -6. Es decir, que buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 6 y en este caso sería +3. Y ahí nos daría pues lo que es la diferencia de los dos sería 0. La pregunta es, en la reacción, ¿el hierro actúa como entonces acá dice fundente, agente oxidante, agente reductor y comburente? Entonces, pues no es ni fundente ni comburente. Entonces está entre agente oxidante y agente reductor. Entonces nos pregunta el hierro. Entonces no es el oxígeno, sino el hierro. Ahora miramos acá. El hierro está en estado de oxidación neutro, 0, y pasa a estado de oxidación +3. Aumenta su estado de oxidación. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Quién me dice? Si aumentó su estado de oxidación, ¿qué es? ¿Se oxida o se reduce? Si aumenta su estado de oxidación, ¿se oxida o se reduce? En realidad está perdiendo electrones. Entonces, ¿a quién le denominamos ese concepto? ¿A la oxidación o a la reducción? Cuando está perdiendo electrones. Se oxida, correcto. Entonces se oxida, pierde electrones. Pero la pregunta no es si se oxida, sino qué agente es. Entonces, como nosotros ya sabemos que este se está oxidando, y lo contrario cuando es un agente es reductor. Si se oxida, el agente es reductor. Si se reduce, el agente es oxidante. Entonces, en este caso, la respuesta es la C, agente reductor porque se está oxidando. Bien, entonces acá, de la misma, recordemos que acá dice, las preguntas 64 y 65 se refieren a la siguiente información. Entonces lo que hice fue colocarles otra vez la misma ecuación en la parte de arriba. Ahora nos dice reactivo y productos en la reacción descrita por la ecuación. Entonces, miramos acá. Primero, es 50-50. Entonces, 50 sería reactivos y 50 sería productos. Entonces, miremos, vamos mirando. Entonces, 50 de acá, aquí también nos da 50, la B también nos da 50, la C sumando eso también nos da 50, acá 15 y 25 no nos da 50, entonces esta ya la descartamos.
¿Qué otra característica? Entonces aquí nos dan las imágenes. Hierro de color negro, oxígeno, color gris y trióxido de hierro color blanco. Entonces, este sería el trióxido de hierro, que es el producto, que es una reacción de síntesis, y a partir de dos compuestos formamos uno. Sería el 50%. Entonces, vamos a verificar. Entonces, ese color blanco sería el 50%. 50% acá y 50% acá. O sea que esta, la C, no es descartada. Nos queda la A y la B. La A y la B, entonces miremos acá. Hierro de color negro. Dice que hay 4 moles de hierro y 3 moles de oxígeno. Quiere decir que según la representación del diagrama debe haber más proporción de hierro. ¿Cuál de las dos tiene más proporción de hierro? ¿Quién me dice? ¿La A o la B? La A, correcto, Nicole. Correcto, Sofía. Entonces la respuesta entonces ya no es la B, la respuesta correcta es la A. Es simplemente interpretación. Esta pregunta, pues yo creo que a todos les fue bien, porque es muy sencilla. Solo sentido común prácticamente. Vamos con las últimas preguntas, que es de la 66 a la 70. Entonces, nos habla de la pudelación. ¿Qué quiere decir la pudelación? Es el mismo pudaje, que es una técnica de refinado del hierro, que se produce a altos hornos, mediante, es decir, a altas temperaturas, mediante la que se consigue rebajar el contenido de carbono hasta un porcentaje muy bajo, y sobre todo eliminar casi todo el azufre, por lo que el hierro resultante ya es hierro forjado, o sea, prácticamente purificar el hierro. Ese hierro o ese metal se remueve o se bate dentro de un horno reverbero para conseguir airearlo. Así el carbono y el azufre consiguen arder, con lo que resulta un metal más puro y de mejores propiedades mecánicas. Entonces la pudelación pues es refinar o purificar el hierro. Pregunta 66. La ecuación que representa el monóxido de carbono como agente reductor. Entonces, si en la lectura me habla de hierro, la respuesta A y B, pues no hay hierro ni por ningún momento. Entonces las descarto, porque acabamos de leer que están hablando de que tiene hierro. Debe haber en la ecuación hierro. Entonces, A y B descartadas. Nos queda la C y la D. Hay que verificar que el monóxido de carbono esté como agente reductor. ¿Cómo hago para saber que ese monóxido de carbono esté como agente reductor? Pues colocando los estados de oxidación. Entonces vamos con esta primera o con la D. Entonces esta que está aquí es la D. Entonces lo que hice fue solo colocar estados de oxidación. Entonces dice hierro 3. Ah, no, perdón. Sí, hierro 3. Creo que bueno, corrijámoslo de una vez aquí. Vamos a traer la pregunta y la corregimos. Sería eso. Bueno, entonces acá sería, entonces la pregunta acá sería, aquí sería hierro 3 y oxígeno 4, entonces aquí sería un 3. Listo. 3, y aquí que esta oxidación le coloco, ¿quién me dice? 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Qué le coloco acá? Y acá es un 3. ¿Qué le coloco ahí? Alguien que me diga, me va diciendo. Bueno, entonces ahí dejo el espacio. Ese está en 0, ese está más 2, bueno, menos 2 da neutro, este también. En la 2, lo mismo, más 2, menos 2, es la C, ¿no? O sea, esta es la respuesta C. Aquí no nos confundamos, C. Y esta es la respuesta D. Listo. Entonces, Nicole dice un 2, yo le coloco, pero si yo le coloco a Nicole acá un 2, 3 por 2 sería 6, y 4 por menos 2 me da 8. No funciona. No sería la respuesta, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos como a interpretar. Primero aquí ya estamos batallando por su estado de oxidación. Acá menos 2, pues acá más 2 nos da 0. Esto está bien. Acá también, bien. Ahora aquí el número no sería. Primero hay que tener algo claro. El hierro, lo que nos han enseñado hasta ahora en clases, que trabaja con más 2 y más 3, ¿cierto? Exacto, Nicole, pero tampoco sirve 3. Y esa es la interpretación.
Si en la tabla periódica nos dicen, el hierro trabaja con +2 y +3 en un óxido, y siempre lo han enseñado desde, no sé desde cuándo ustedes han visto nomenclatura, ya sea desde noveno o en décimo o en 11. Pero el hierro trabaja con +2 y +3. Y ahí no es ni el 2 ni el 3, pues puedo fácilmente decir, no, esta no sería la respuesta, porque no me da según mis cálculos, ¿cierto, Nicole? Entonces tenemos la C. Entonces vamos a verificar que el monóxido de carbono esté como agente reductor. Entonces, si es el agente reductor, quiere decir que el monóxido de carbono es el que se oxida. Monóxido de carbono. Entonces, en la C, el monóxido de carbono sería este, acá. Entonces, lo voy a colocar de otro color. Me parece aquí la opción. No. Verde. Ese sería el monóxido de carbono. Si este es el monóxido de carbono, entonces está carbono +2 y en los productos pasa a carbono +4. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Quién me dice? De +2 el carbono pasó a +4. ¿Se oxida o se reduce? De +2 a +4, el carbono. Correcto, Sofía, está perdiendo electrones y se está oxidando. Entonces, si se oxida, si hablamos de agente, sería el agente reductor. Entonces, confirmamos que el agente reductor está en la respuesta o en la pregunta, en la opción de la pregunta C. Entonces, la respuesta sería la C. Y esa sería. Vamos con la siguiente. Bueno, entonces hablamos, ahora antes de iniciar o de seguir con la pregunta, hablamos de los carburos, que en un momento hablábamos que los carburos tienen esa propiedad que son metaestables, que los nombramos ahí. Entonces esos carburos, pues por lo general tienen este procedimiento, sea cualquier carburo. Entonces, primero, pues debe tener carbono para hacer un carburo como su principal elemento, su óxido o a partir de una sal, que sería el carbonato. Y se trabaja a elevadas temperaturas. Ese carburo, por ejemplo, el carburo de calcio, que es el que más se trabaja o el más conocido, entonces se obtiene a partir de carbonato de calcio. Entonces vemos, esos carburos o esas sales binarias vienen de una sal ternaria, en este caso el carbonato de calcio. Pero este carbonato de calcio, como es inestable a altas temperaturas, se transforma en cal viva, perdiendo pues, su molécula de dióxido de carbono y su óxido de calcio. ¿Qué temperaturas hablamos? De las a 2000 y 2500 grados Celsius. Entonces aquí tenemos como las reacciones generales. Carbonato de calcio a elevadas temperaturas se descompone o su proceso de descomposición. Monóxido de carbono y dióxido de carbono. Luego ese dióxido de carbono, pues se le agrega como tal su reacción lo que es carbono y formamos lo que es el carburo de calcio más monóxido de carbono. Entonces así y en general son las reacciones de cómo se forman los carburos. Esos carburos o vienen de sus carburos iónicos. Al ser carburos iónicos, pues su carga va a ser negativa. Entonces, los carburos iónicos, primero, tienen carácter fuerte de sal, ya nos dimos cuenta que vienen a partir de una sal ternaria, se forma una sal binaria, y se forma a partir de los elementos de la tabla periódica, grupo 1 y 2. Entonces, hablamos, el grupo 1A, entonces litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Grupos A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Los grupos son de ahí, se forman más los carburos. Primero son todos estos elementos que les acabo de nombrar, del grupo 1 y 2, pues son 1 y 2 son electropositivos, siempre van a ser positivos. Pero cuando hablamos de carburos, tiene su carga es negativa. Recordemos que para hablar de un compuesto tiene su parte positiva y su parte negativa. En este caso, el carbono, en su forma de carburo, su parte es negativa. Tenemos un ejemplo. Entonces, el litio, pues que trabaja con +1, pues su carbono va a ser negativo. Entonces, 4 por 1, 4.
El carbono debe ser negativo, o sea, -4. Berilio, entonces 2 por 2, 4, acá sería -4, y así sucesivamente los demás. Tenemos entonces el carburo de aluminio, el carburo de magnesio, el de calcio, y el carburo de hierro, o como es conocido, la cementita, que es lo que les preguntan ahí. Entonces, tenemos acá que el hierro trabaja con su estado de oxidación +2 o +3, en este caso pues trabaja con +2, y el carbono va a trabajar con su parte negativa. Entonces la pregunta es, en una reacción a altas temperaturas, el hierro y el carbono se combinan en el acero para formar el carburo de hierro, llamado cementita. En ese compuesto el hierro tiene un número de oxidación, entonces aquí nos dan opciones, por A, positivo negativo, B, negativo positivo, C, neutro negativo y D, positivo neutro. ¿Cuáles consideran ustedes que la respuesta, según lo que les acabé de explicar? ¿Cuál coloco? Correcto, Nicole. Entonces sería la A. ¿Por qué? Porque el hierro pues, es de parte positiva. Entonces aquí sería positivo, donde está el cursor, y el carbono un número de oxidación negativo. Entonces sería positivo, negativo. Ahora, el estado de oxidación pues es complicado, pues digamos, colocárselo exactamente, decirles es un 6, es un 8, bueno, cualquier número. Porque recordemos que el hierro es un metal de transición, es decir, que se forman compuestos de coordinación. Entonces, como ven aquí, forma ese llamada cementita, forma una estructura cristalina. Aquí vemos la estructura o la fórmula como tal. Y es de tipo ortorrómbica. ¿Qué quiere decir? Que tiene dentro de su estructura tiene 12 átomos de hierro y 4 átomos de carbono por cada celda. Entonces ahí ya es la importancia o lo complicado para ver su estado de oxidación. No imposible, pero pues ahí vale la pena aclarar esa parte. Que no todo es que no, que porque debe dar 0, aquí le coloco un 6, un 8, no, porque también hay unas excepciones en las reglas. Vamos con la pregunta 68. El volumen de 10.000 toneladas de hierro es, y nos dan la densidad. Pues primero hay que pasar esas 10.000 toneladas a gramos. ¿Por qué? Porque según la densidad está trabajando en gramos sobre centímetros. Entonces hay que pasar esas toneladas a gramos. Entonces hacemos como el proceso. Entonces esas 10 toneladas hacemos el factor de conversión. Una tonelada tiene 1.000.000 de gramos. Entonces multiplicamos. En este caso, pues lo trabajamos en notación científica porque da un número muy elevado, entonces sería 1 por 10 a la 10 gramos. Ese es el resultado en gramos. Luego, con la densidad, pues pasamos lo que es a centímetros, que sería la unidad de volumen. Entonces, colocamos ese 1 por 10 a la 10 gramos y hacemos el factor de conversión. Si acá dice gramos, pues en la parte de abajo deben ir gramos y arriba pues un centímetro. Entonces, según la densidad, pues la densidad del hierro es que 7.87 gramos sobre centímetros. Entonces, un centímetro tiene 7.87 gramos. Cancelamos gramos, nos quedan centímetros. Dividimos y nos da 1,27 por 10 a la 9 centímetros. Ahora, dependiendo de esa respuesta, ¿cuál sería la opción acá? ¿Quién me dice? ¿La A, la B, la C o la D? Ok, Nicole. Sí, muy bien, Jefferson. Entonces sería la D, pues ahí aproximamos, como nos da 27, entonces hacemos la aproximación, ese 2 lo convertimos en 3. Muy bien, Sofía. Entonces nos daría eso. La respuesta correcta sería la D. Estos son factores básicos, no creo que pues haya sido problema con eso. Tenemos las dos últimas, entonces tenemos la 69. ¿Qué nos dice? Establezca la relación correcta entre los términos que se enuncian en la tabla. Entonces, como la semejanza o a qué hace parecido esa parte. Entonces, tenemos acá, dice la 1, la C. Vamos con la A primero a ver si es la correcta o no. Dice la 1, la C. Entonces, vamos a ver. El 1, azufre, C, bajos puntos de fusión. Sí, eso sí es válido, que el azufre tiene bajos puntos de fusión. Es decir, que en temperaturas casi ambientes pasa a su estado líquido, el azufre.
Ahora el segundo, dice 2 la D. Entonces vamos, 2 el hierro, D elemento de transición. Pues sabemos que el hierro pertenece a los metales de transición. Entonces, también es válido, es verdad. La 3 la B. 3 es el carbono y B es diamante. Pues como, de hecho, pues es prácticamente eso lo que ha hablado la prueba. Entonces, que el carbono, una forma alotrópica del carbono, pues es el diamante. Entonces, también es correcto. Y tenemos la cuarta, la A. Cuarta, 0 y dice A mezcla. Y pues el acero sí es una mezcla. ¿Por qué es una mezcla? Porque para formar el acero, pues se debe tener aleación de hierro y una mínima proporción de carbono, de como de 2% de carbono y más de lo que es hierro. Y esa mezcla, pues nos forma lo que es el acero. Entonces, pues las 4 opciones son correctas, es decir, que sin necesidad de ver las otras, veo que la respuesta correcta es la A. La 70. La corrosión del hierro consiste en su corrosión. Entonces, si nosotros hablamos de corrosión, entonces acá la 70, la vuelvo a colocar. Entonces, ¿la corrosión qué es? Corrosión se define como el deterioro de un material, consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. Es decir, que va perdiendo, ¿quién me dice qué pierde ahí? ¿Qué está perdiendo si hablamos de corrosión? Dice ataque electrones, correcto, Nicole. Si hablamos de un ataque electroquímico y hay una corrosión, sea de la puntilla, pues, toda la parte de lo que es acero, pues estamos hablando de que pierde electrones. Correcto. Entonces, primero es una reacción química, o sea que si pierde electrones estamos hablando de una reacción óxido-reducción. ¿Qué intervienen? 3 factores muy importantes: la pieza manufacturada, el ambiente y el agua. Entonces, esos aspectos hacen que se forme lo que es una reacción electroquímica y en palabras cotidianas se llamaría corrosión. Entonces, teniendo en cuenta eso, la respuesta de la 70, ¿qué será? Corrosión en presencia de oxígeno y ¿qué? ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién me dice? Ya es la última que nos queda. ¿Cuál sería la respuesta? Nicole dice la B, ¿alguien más? Sofía la B. ¿Alguno de los que está conectados quiere participar? Cristian la B. Listo. Bien, entonces, gracias por el aporte. Lo que es, bueno, Nicole, Sofía, Cristian, Rodríguez. Correcto. Entonces, si hablamos de corrosión, hablamos de pérdida de electrones. Si hablamos de pérdida de electrones, pues hablamos de lo que es oxidación. Entonces, la respuesta aquí sería oxidación. Bueno, la oxidación es la B y la C. En presencia de oxígeno y, pues acá nos están hablando las condiciones, el ambiente y el agua. Entonces, aquí sería, acá no aparece por ningún lado ambiente, solo aparece la palabra agua. Entonces, la respuesta correcta sería la B. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Inquietud? ¿O todo claro? ¿Quedó claro las respuestas? ¿A alguien no le quedó clara alguna respuesta? ¿Tiene dudas? Ok. Bueno, pues me alegra si es así que hayan entendido, que hayan despejado sus dudas, que hayan aprendido un poco más de lo que es estos temas. Los invito pues, a que profundicen, como les he dicho o les dije en los encuentros sincrónicos. Esas pruebas son de constante pues estar ejercicio y hay que estar haciendo, preparando, para prepararse hay que estar, no solamente quedarse con lo que el docente le dice, sino profundizar un poco más. Vale, chicos. Entonces, pues, me alegra que les haya quedado todo claro. Profe Milena, muchísimas gracias por el espacio. Vale, no, profe, gracias a usted y pues ojalá pues sí haya sido así. Pues aquí algunos están escribiendo, profe, que les quedó claro. Entonces, pues esperar que sea así. Bueno, chicos, como siempre se les ha dicho, importante
reforzar, ¿no? Ese trabajo es mancomunado, tanto docente como estudiante, ¿vale? Entonces, reforcemos todas esas temáticas y bueno, listo, como se dieron cuenta, la prueba de química, pues, como yo la vi, no estaba difícil, simplemente era tener presente conceptos, ¿no? Sí, profe, de hecho está como pues, un poco fácil, la verdad. Mm, correcto, listo, mi profe, muchas gracias. Entonces, le damos paso a la profe de biología, no sé si ya está. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, por aquí ya estoy acompañándolos. Vale, muchísimas gracias, profe Angie. Bueno, profe, entonces pues de mi parte me despido. Bendiciones para todos y pues ya nos Ok, estaremos viendo en otro encuentro. listo, mi profe, cuídese mucho, muchas gracias, estamos hablando. Vale, profe. Muchos éxitos. Bueno, igualmente, profe, gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces, bueno, le damos paso a la profe Angie de biología para que trabajemos el componente de biología del simulacro. ¿Dale? Entonces, pregunten, por favor. Dale, profe. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos y todas. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Bueno, ¿todos ven la presentación? Les voy a pedir el favor de que esto no se convierta en un monólogo, ¿cierto? Y yo empiece a hablar, y no tenga la oportunidad de escucharlos. Les cuento que estoy desde el computador y si ustedes me escriben, creo que no, bueno, no alcanzo a ver sus chats. Entonces, porfis, pueden habilitar los micrófonos. No importa si me interrumpen, bacano que me interrumpan. Bueno, entonces quisiera empezar con esta frase que dice, la memoria es la inteligencia de los tontos. Y la frase es de Albert Einstein. ¿Por qué quiero empezar con esta frase, chicos? Porque estas pruebas, si bien nos exigen que tengamos algunos conceptos básicos, ¿cierto? Que son los que estamos repasando en estas sesiones y demás, también nos exigen que seamos capaces de generar relaciones. Cuando generamos relaciones, somos capaces de ser un poquito más curiosos, ¿cierto? Y así no sepamos esa respuesta de memoria, podemos intentar pues apuntarle a la respuesta correcta generando pues estas relaciones. Bueno, ay, pasó. Entonces, no sé, profe, si tú me puedes ayudar cuando hayan comentarios, porque yo no los puedo ver. ¿Es posible? Cuando me escriban en el chat. ¿Sí? Bueno, entonces, las preguntas de la 71 a la 73 comenzaban con el siguiente enunciado. Decían que ustedes tenían que responderlas, pues, teniendo en cuenta esta información. Entonces, yo quisiera saber, chicos, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando se enfrentan a este tipo de preguntas? Lo primero que hacen es leer. ¿Qué leen? ¿Leen la información? A ver, ¿qué me dice Paola? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Sigues leyendo la información totalmente o primero te vas a las preguntas? Listo, Sofía, muy bien. Muy bien, eso se los han dicho antes, ¿verdad? Gracias, Paola y Sofía. Lo primero que tienen que hacer es leer las preguntas. Bueno, como ustedes ya hicieron este ejercicio, bueno, voy a cederle la palabra a alguno de ustedes para que me haga el favor y me lea las tres primeras preguntas. Entonces, no sé si Jefferson, Paola, Juan, Sofía,
¿Quién de ustedes se anima a leer las preguntas, por favor? Que esto sea un diálogo y no un monólogo, porfis. ¿Sofía? ¿Quién está por ahí? Profe, es la pregunta, ¿no? Sí, porfis. Lee las preguntas con las respuestas. La 71, ¿no? Por favor. La fecundación de... ¿Qué pasó? Ah, ya. La fecundación de la flor se realiza cuando el grano de polen entra de la flor. Entonces las respuestas son A, estigma, B, ovario, C, óvulo y D, carpelo. Listo, muchísimas gracias porque siempre es bueno como escuchar otra voz y saber que están ahí, ¿no? No sentirse uno tan solito. Listo. La 72 dice, de las siguientes afirmaciones, nos dan dos afirmaciones, y son las siguientes. La primera, las angiospermas suelen tener flores hermafroditas, lo que les permite tener procesos de autofecundación. 2. En las angiospermas, el intercambio de información genética entre plantas se realiza solo si hay autofecundación. ¿Se puede asegurar que 1 y 2 son verdaderas? Bueno. B, 1 y 2 son falsas. C, 1 es falsa y 2 es verdadera. O D, 1 es verdadera y 2 es falsa. Y la 73 dice, cuando se habla de coevolución, se afirma que dos especies ejercen presión de selección natural recíproca que les permite interactuar. Dos especies evolucionan conjuntamente e intercambian información genética. C, dos especies alejadas evolucionan de la manera similar en condiciones ambientales equivalentes. O D, un organismo evoluciona independientemente del otro, pero al final hacen simbiosis. Una persona que le guste mucho la biología podría contestar incluso estas preguntas sin leer. Pero entonces, vamos a leer el texto y vamos a mirar dónde pueden estar las respuestas de esas preguntas. Fíjense que aquí no nos están pidiendo que no sepamos nada de memoria, pero sí nos están solicitando que tengamos unos conceptos claves de biología claros. Por ejemplo, la primera línea de este párrafo dice, las plantas angiospermas tienen dos formas de reproducción, sexual y asexual. Pregunto, ¿sabemos qué es una angiosperma? ¿Sí saben qué es una planta angiosperma? Sí, no, por favor, respuestas. ¿Sí? ¿Qué es una planta angiosperma, porfis? ¿Me ayudas? No, profe, dije que no. Ah, dijiste que no. Bueno, muchas gracias, Nicole, por responder. Listo, Sergio me dice que tampoco sabe. Entonces, vamos a primero entender que es una planta angiosperma, ¿listo? En la división taxonómica de plantas, con el fin de organizar, bueno, como humanos lo que queremos hacer es tratar de organizar la naturaleza por medio de la taxonomía, y dentro de la taxonomía, las plantas se dividen en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son todas las plantas que van a producir flores. ¿Cómo así, profe? ¿Hay plantas que no producen flores? Sí, hay plantas que no tienen flores. Entonces decimos, las angiospermas son todas las que producen flores. Ejemplo, díganme ejemplos de plantas con flores. Flores, a ver, ¿de qué se acuerdan? Rosas, girasol, más, por favor, todas las que se les ocurra, girasol,
¿Me repites, por fin? Tulipanes. Muy bien. Claveles también. Margaritas. Orquídeas. Tulipanes. Muy bien, esas, por ejemplo, tienen flores grandes y vistosas que podemos ver a simple vista. Pero yo les pregunto, ¿el maíz o el arroz tiene flor? El maíz tiene flor, ¿cierto, Laura? ¿Y el arroz? ¿El arroz tiene una flor? Las fresas tienen flor. Claro que sí. Bueno, entonces el arroz tiene flor. Casi que la mayoría de plantas que nosotros vemos tienen flor. Los árboles, el magnolio, pero hay unos que carecen de esa característica de flor. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí les tengo una imagen de todas las gimnospermas, que son las plantas que no tienen flor, que más bien son un grupo muy pequeño en comparación con las que tienen flor. Entonces, fijémonos que encontramos algunos cedros, algunos pinos, algunas cicadalias. Generalmente, las que no tienen flor son los pinos, los cedros y los cicadales. Aunque las gimnospermas también tienen reproducción sexual y asexual. Bueno, esto es para hacer una salvedad y de que entiendan de que las angiospermas son todas estas flores, todas estas plantas que producen flor. Dentro de la flor, pues vamos a tener las partes sexuales, ¿cierto?, de la planta. Entonces, ¿cómo se reproduce un árbol, un tulipán, una margarita, un maíz? Por medio de los órganos sexuales que están dispuestos en la flor. Entonces, en esta imagen vemos esos órganos sexuales. Entonces, aquí vemos la anatomía de la flor, ¿cierto? Y tenemos toda esta parte de aquí, que parece una botellita. A esto se le llama el gineceo. El gineceo es el órgano sexual femenino de la planta. Y por otro lado tenemos esta, parece un fósforo, podríamos decir, ¿cierto? Que es el androceo. ¿De qué se compone el gineceo? Miremoslo aquí. El gineceo tiene pues la protuberancia que va a salir, ¿cierto? Que se llama el estigma, el estilo y el ovario. Pregunto, ¿el ovario es lo mismo que el óvulo? No, señora. No, ¿cierto? Por allí me preguntan que si los cactus tienen flor. Espérame, yo leo los comentarios a ver. El arroz no, el arroz tiene flor. Sí, señor. Los únicos que no van a tener flor son los que te acabé de nombrar. Los pinos, los cedros, las cicadalias, que son una especie de palmas, pero no son palmas, son de las plantas más antiguas que existen en el planeta. Incluso se dice que de los cicadales, se los muestro acá. Los cicadales, que son estas de aquí, en algunos pueblos les llaman las palmas fúnebres, pero no son palmas, ¿de acuerdo? Los cicadales o palmas fúnebres son los únicos que no van a tener flor junto con los cedros y los pinos. De resto, todas las demás plantas tienen flor. Y sus órganos sexuales son muy parecidos, pero entonces ya les digo en qué va a variar. El café tiene flor, claro, el café todo, y la flor, pues cuando se fecunda y demás, es lo que se va a convertir en el fruto.
Los cactus tienen, sí, los cactus tienen flor, incluso en Boyacá se comen los higos, que son los frutos de los cactus. Profe, y la planta del plátano. Con la planta del plátano ocurre algo muy curioso y es que su fruto no tiene un embrión fértil. Es decir, por ejemplo, si ustedes se comen un banano no le encuentran la semilla para volver a sembrar, ¿no? Entonces, aunque sí hay un proceso de fecundación para que se forme la fruta, esta fruta es estéril, es decir, no me puede dar otro organismo. El plátano se va a reproducir por las raíces. Bueno, entonces, estábamos aquí en los órganos reproductores de la flor. Hay algunas flores, como por ejemplo la familia de las cucurbitáceas, en palabras menos complejas, las familias de todo lo que son las auyamas, los pepinos, la sandía, todas ellas pertenecen a una misma familia y ellas tienen algo muy, muy particular y es que cada flor solamente tiene un órgano sexual definido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las auyamas no vamos a encontrar esto de que el femenino, el órgano femenino, está junto al masculino, sino que vamos a encontrar una flor solamente con el gineceo y otra flor solamente con androceos, es decir, con las anteras. Aquí es donde vamos, dentro de la antera, en el masculino, es donde vamos a encontrar el polen, que es lo que va a fecundar los óvulos, fíjense aquí en esta parte, los óvulos que están dentro del ovario de la planta. Incluso sin saber esto, chicos, fíjense que la primera pregunta es pues uno podría decir obvia, ¿no? Sin embargo, pues a veces las cosas no son tan obvias como uno cree. Dice, la fecundación de la flor se realiza cuando el grano de polen entra al de la flor. La fecundación se da cuando, en el caso de los humanos, entonces se pone a pensar, cuando un espermatozoide llega ¿a dónde? Al óvulo, ¿cierto? Porque puede haber, por ejemplo, coito sexual, pero si el espermatozoide no fecunda al óvulo, pues entonces no hay fecundación, ¿cierto? Y ahí nos están preguntando en qué momento se da la fecundación. Entonces, ¿cuál era la respuesta a esa primera pregunta? La C. Muy bien, la C. La C. Ustedes lo que hacen y lo que estaban haciendo ahorita con la profe de química es empezar a descartar el estigma. No, el estigma, fíjense que, bueno, aquí en la parte donde tenemos las flores, el estigma sí pertenece al órgano reproductor femenino, pero entonces ahí no se va a dar la fecundación. Por ahí entra el polen. Fíjense que aquí va a entrar el granito de polen, pero eso no asegura que haya fecundación. La siguiente dice el ovario. Por ejemplo, cuando hay fecundación dentro del ovario de la mujer, hay esto que llamamos un embarazo ectópico y pues se tiene que inducir un aborto porque no se puede fecundar dentro del ovario y el ovario no se fecunda, ¿verdad? El ovario es el lugar donde, fíjense, ¿cierto? Es el lugar donde se van a guardar los óvulos. Entonces la B tampoco era. Y el carpelo tiene que ver con el fruto al final. Entonces, bueno, tampoco era. Esta pregunta, pues yo creo que a todos les fue bien porque es bastante sencillita, eso espero. Voy a responder una preguntita que me hicieron por aquí.
Profe, entonces los frutos como que protegen y transportan las semillas. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense que la característica de las angiospermas, gracias por hacer esa pregunta, es que cuando hablamos del proceso de evolución de las plantas, decimos que las primeras plantas eran estas, ¿verdad? El mundo estaba lleno de cicadales y llenos de helechos, llenos de cedros, de pinos muy, muy grandes, y se dice que estas fueron las primeras plantas sobre la tierra. Mediante el proceso de evolución, entonces se dice que los frutos son un método de protección de las semillas, en efecto, y también tiene otros roles, ¿verdad? Como por ejemplo que puedan ser transportadas por las aves a otros lugares y de esa manera poder abarcar más territorio eh, para que puedan ser sembradas de alguna manera en otros territorios. Esa función también podríamos decir que cumple el fruto. Bueno, como tú lo dices, en estas plantas sin flor también tienen semillas, porque si no, entonces, ¿cómo se reproducen? Solamente que están desprotegidas, no tienen ese carpelo, que es lo que es el nombre técnico de la parte carnosa del fruto, para proteger la semilla. Bueno, entendiendo esto, ¿cierto? De angiospermas y gimnospermas, la segunda pregunta dice, de las siguientes afirmaciones, las angiospermas suelen tener flores hermafroditas, lo que les permite tener procesos de autofecundación. Pregunta, ¿qué es eso de autofecundación? ¿A qué se refiere con autofecundación? Pues los nervios solo, ¿no? Exacto. Se fecunda a ella misma de alguna manera. Y hermafrodita, ¿a qué hace referencia? Aquí tiene ambos aparatos sexuales en un mismo organismo. Muy bien, ¿cierto? Eso de pronto en la cotidianidad lo hemos visto con seres humanos que nacen con los dos sexos. Entonces, fíjense que en las plantas, la mayoría de las plantas son hermafroditas. O en técnicos biológicos se le dicen monoicas. Entonces hay plantas monoicas y hay plantas dioicas. Las monoicas o las hermafroditas, como tú lo dijiste, tienen los dos mismos sexos en una sola casita. Por eso mono. Mono significa uno. Ica significa casa, una casa. Entonces fíjense que en las hermafroditas son las plantas que van a tener los dos sexos en una sola casita. Pero hay plantas dioicas, di, que significa dos, ica, que significa casa, es decir, dos casas. El ejemplo más común, por ejemplo, es el de la planta de la marihuana. Para que una planta de marihuana de moño, se necesita que haya una planta hembra, ¿cierto? Y una planta macho. Si no están juntas, hay floración, pero no hay fruto. ¿Por qué? Porque la planta macho no puede llegar a fecundar la planta hembra. Listo. Entonces dice, ya teniendo esos dos conceptos claros, las angiospermas suelen tener flores hermafroditas. Entonces, ustedes se acuerdan de que sí, la mayoría de las plantas son hermafroditas, lo que les permite tener procesos de autofecundación. En efecto, cuando llega el pajarito, el colibrí o los insectos a extraer el néctar de las plantas, el polen se mueve, ¿cierto? Bueno, el polen no se mueve, el insecto hace que el polen se mueva y puede transportarlo hasta el estigma de la flor y
bajar y hacer el proceso de fecundación. Bueno, yo ahorita les voy a mostrar un videito de eso exactamente que dura 1 minuto. La segunda dice, en las angiospermas, el intercambio de información genética entre plantas se realiza solo si hay autofecundación. Entonces, pregunta, si si la planta se fecunda a sí misma, ¿hay intercambio de información genética? Bueno, nosotros vimos un poquito de genética la otra vez. Si la planta se fecunda a sí misma, ¿hay intercambio de información genética? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque es el mismo organismo. Esto ocurre y gracias a eso las plantas son un éxito reproductivo, pero son réplicas del mismo ADN. Por eso es tan importante que haya un cruce de información genético de un organismo a otro. Aunque los veamos iguales, veamos dos árboles de manzanos iguales, genéticamente son diferentes cuando se cruzan. eh, bueno, ¿cómo explicarlo allí? Cuando Cuando no hay proceso de autofecundación, sino son de dos orígenes diferentes, hay la posibilidad de que haya ese cruce genético y se vuelvan, por ejemplo, más fuertes con respecto a las adversidades del ambiente. Entonces, muy bien como tú lo acabaste de mencionar, no hay intercambio de información genética porque la única forma de que haya intercambio de información genética es cuando dos organismos se cruzan. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿quién me escribe en el chat o me dice? De la 72. Muy bien, Nicole. La D. Gracias, gracias, gracias. Gracias por hablarme porque para no sentirme sola acá. Listo, la D. Una es verdadera y la segunda es falsa. Quiero mostrarles un pequeño video donde podemos ver el proceso de fecundación. Espérenme un segundito. ¿Me confirman si escuchan el audio? Aunque, bueno, aquí está en inglés. Vamos a ponerle los subtítulos en español. Pregunta, ¿escuchamos el audio? ¿Sí se escucha? ¿O está mute? No lo escucho. ¿No se escucha? Bueno, vamos a leer lo que dice.
Listo, esto es para ver un poco cómo, de una manera un poquito más gráfica, ¿cierto? Cómo es ese proceso de fecundación de la flor. Fíjense que esa que acabamos de ver tenía un solo óvulo, pero hay plantas que pueden tener más óvulos. Por ejemplo, esta de aquí tiene 6 óvulos. Bueno, pero esos son datos interesantes que si tenemos otra oportunidad vamos a hablar como de toda esa diversidad que existe en las plantas. Bueno, entonces decimos que la 71 era la C, la 72 la D. Ahora vamos con la 73, coevolución. Vamos a volver al texto. Decía, entonces me voy a permitir leer el primer párrafo, que es el que nos ayudaba a responder estas dos preguntas, ¿verdad? Dice, las plantas angiospermas tienen dos formas de reproducción, sexual y asexual. La reproducción sexual conlleva una polinización, es decir, los granos de polen de la flor donante deben entrar en el estigma de la flor receptora. Esta acción involucra un flujo de genes de una planta a otra, siempre y cuando la planta no se autofecunde. El transporte de polen puede ocurrir por agentes bióticos, murciélagos, aves, insectos, y abióticos como el agua y el viento. Fíjense que ahí está la respuesta a las dos preguntas. Solamente hay que ser muy perceptivo y leer con mucho cuidado. Bueno, en la segunda parte dice, el proceso de polinización coevolucionó de tal manera
que las plantas desarrollaron estrategias para atraer a los agentes que les permiten su éxito reproductivo. Los agentes polinizadores, a su vez, han desarrollado estructuras para obtener una recompensa que generalmente es el alimento con alto contenido energético. Cuando la polinización es realizada por insectos, las plantas han evolucionado a tener olores atractivos y colores fuertes en el rango del espectro de la luz violeta. Cuando las aves son los polinizadores, que únicamente realmente aves como tal que polinizan solamente es el colibrí, la flor no desarrolla olores, pero sí colores que puedan ser observados por ellas, en un rango del rojo al amarillo. Los mamíferos, como los murciélagos, animales nocturnos, se dedican a visitar las flores de olores fuertes y color blanco. Cuando la polinización es realizada por el viento, el polen tiene adaptaciones que permite ser llevado fácilmente por corrientes y ser desplazados a grandes distancias. Igual ocurre si el agua es agente polinizador. Entonces, tenemos la pregunta 73. Lo primero, muchos de ustedes, aunque ahí nos explican coevolución, ¿cierto? Aquí nos reducen el concepto de coevolución, es decir, lo que acabamos de leer, lo resumen. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es aprender a interpretar esa información, así no sepan digamos, lo concreto de lo que significa coevolución. En biología, siempre es muy necesario que ustedes aprendan los prefijos, los sufijos que vienen del latín, del griego, porque esto nos va a ayudar a saber el significado de las palabras que estamos leyendo. Entonces, lo primero es, cuando se habla de coevolución, se afirma que, fíjense que muchos de ustedes, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Desde cuándo existe la coevolución? No solamente evolución. Para eso tenemos que tener en cuenta algunos prefijos que se van a repetir con mucha frecuencia en biología. El prefijo co, entonces fíjense aquí abajito, indica junto con, como, por ejemplo, la palabra coeficiente. O también puede significar acción en conjunto, como la palabra cooperar, o agregado, como en colección. Entonces, coincidir, ¿cierto? Coetáneo, coparticipación, van a significar estar junto con. Entonces, la palabra coevolución significa evolucionar junto con, ¿cierto? Entonces, ahí ya se vuelve un poquito más fácil hacer una interpretación de eso que me acabaron de exponer en el primer texto. Entonces, bueno, me hablan que los insectos evolucionan cuando la polinización es realizada por insectos, ¿cierto? Dice, bueno, los insectos, las plantas han evolucionado a tener olores atractivos y colores fuertes. Es decir, están evolucionando los insectos, ¿cierto? Junto con las plantas. Las plantas, entonces, evolucionan a tener olores atractivos y colores fuertes en el rango del espectro de la luz violeta. Pero cuando las aves son las que polinizan, la flor tiene que desarrollar, bueno, no tiene, desarrolla aleatoriamente, azarosamente, no desarrolla olores, pero sí colores. ¿Por qué? Porque las aves son perceptivas a los colores. Asimismo, las aves, entonces, también hacen un proceso de evolución con respecto al rango de colores que ven. Aquí en la última, donde me dice que el viento, dice la polinización es realizada por el viento, el polen tiene adaptaciones. Entonces, claro, el polen genera, hay unos polen que son alados, es decir, tienen como forma de alitas, lo que les permite volar con el viento. A esas adaptaciones se refiere. Bueno, entonces,
aquí yo les traje otro ejemplo de coevolución. Vemos un caso de coevolución de una orquídea y su polinizador, una esfinge. Las esfinges son mariposas nocturnas. Esta orquídea, el nombre científico de esta orquídea es la Angraecum sesquipedale y, bueno, el nombre de la esfinge. Comúnmente se le conoce como estrella de mar a esta orquídea. Esta orquídea la observó Darwin cuando estaba haciendo sus viajes y cuando la vio se dio cuenta de que esta orquídea tiene un nectario, ¿cierto? Esta parte aquí, acá, esta partecita de aquí es el nectario. El nectario, los insectos no se van a alimentar del polen, ¿no? Sino del néctar que producen las flores. Entonces, esto que está aquí se le llama el nectario. Y Darwin se dio cuenta de que este nectario era muy, muy largo. Y aunque en su momento él no tuvo la oportunidad de ver a la esfinge que se alimentaba de esta orquídea, él dijo, debe existir un insecto que tenga su trompa tan larga como para alimentarse del néctar de la orquídea. Esta esfinge, después de que Darwin estuvo allí y relató, pues, como que predijo esta situación, se la descubrieron 40 años después. Entonces, bueno, se reafirmó que en efecto esa adaptación mutua del nectario y la trompa es explicada por la coevolución, la cual pues depende de una serie de transformaciones que ocurren durante la evolución de dos especies que se influyen entre sí. Este es uno de los ejemplos así como un poquito, digamos, extremos, ¿no? Pero hay otros ejemplos más sencillos y cotidianos. Hay coevolución, a este tipo de coevolución se le llama coevolución por antagonismo, y lo vemos aquí en las calles de Bogotá. ¿Alguien conoce esta relación? ¿Quiénes son esos pajaritos que están ahí en esa foto? ¿No me escuchas? A ver. Ah, ok. ¿Alguien conoce los pajaritos de esa foto? Los vemos aquí en Bogotá todo el tiempo. El de la derecha. ¿Cómo se llama ese de la derecha? Gorriones. Bueno, en algunas partes del país les dicen ese nombre, pero el de la derecha canta en las mañanas. Muy bien. Esa es una de las aves más representativas de Bogotá. Bueno, este de la derecha es el copetón. El copetón. Una ave muy representativa de Bogotá. Bueno, y casi de todo el país, la encontramos en todo el país. Se le llama copetón porque tiene como una especie de copetico que parece como una cresta. Y el de la izquierda, este negro, es un chamón. Esta foto fue tomada en el humedal Santa María del Lago. ¿Y qué pasa con este tipo de coevolución? El copetón, si ustedes se fijan en la imagen, le está dando de comer al chamón. ¿Qué pasa con el chamón? El chamón es un ave parásita. ¿Qué quiere decir? Esta ave no cuida sus propios huevos, sino que saca los huevos del copetón y mete sus huevos y se va.
El copetón no nota la diferencia de esos huevos, precisamente porque el chamón, cuando yo hablo de evolución, lo hablo en millones de años, ¿verdad? O sea, eso no es un proceso que se dio un día para otro. Pero el chamón, la característica es que él ha transformado sus huevos de manera que se parezcan mucho, son muy, muy parecidos a los huevos del copetón. Entonces, cuando el chamón encuentra un nido de copetones, viene, echa los huevos del copetón, pone su huevo y se va. Entonces, los copetones no notan la diferencia y empiezan a alimentar a este animal. Incluso siendo tan grandote, le siguen dando alimento. Le siguen dando alimento hasta que incluso cuando aprendí a volar, aún así sigue solicitándole alimento a los copetones. Esa es una especie de coevolución antagónica. Les voy a mostrar de nuevo un pequeñito video donde el copetón está alimentando al chamón. Bueno, eso es como para traerles un ejemplo más cotidiano de lo que sería la coevolución. Pero bueno, podemos ver colibríes con respecto a las plantas, ¿cierto? Los colibríes generalmente se van a alimentar de las plantas campanuladas o las que tienen formita de campanita. Por eso tienen su pico más largo. Bueno, entonces dice 73. Cuando se habla de coevolución se afirma que... ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? A, B, C o D. La A. Muy bien, Nicole, ¿por qué es la A? ¿Por qué razón? Porque no sería la B. Dice la B. Dos especies evolucionan conjuntamente e intercambian información genética. Pregunto, ¿eso es posible? Dos especies. No es posible porque se supone que una especie nada más puede intercambiar información genética con miembros de esa misma especie. Muy bien, entonces súper descartada. Muchas gracias. ¿Por qué no puede ser la C? Dos especies alejadas evolucionan de manera similar en condiciones ambientales equivalentes. A este tipo de evolución tiene un nombre especial y se llama evolución convergente. Y es que, por ejemplo, una cosa son cómo evolucionan las, no sé, las garzas del océano Atlántico de Estados Unidos, y otra cosa son cómo evolucionan las garzas del océano Atlántico colombiano. Son dos especies alejadas totalmente, ¿cierto? Geográficamente, pero que van a evolucionar de una manera similar en condiciones ambientales muy parecidas. Se parecen demasiado, pero bueno, esto no, digamos que esto no está relacionado con lo que me están preguntando, porque me están preguntando coevolución, es decir, a la par, ¿cierto? Juntos. Entonces esa también la descarto. Y la última sí me puede generar un poquito de confusión, y es que un organismo evoluciona independientemente de otro, pero al final hacen simbiosis. La coevolución, por ejemplo, fíjense que lo que hacen, la relación que tiene la esfinge con la orquídea,
es una relación de simbiosis, ¿no? Es una relación en la que ambos organismos tienen un beneficio. Pero aquí no funcionan independientemente, sino que están interactuando todo el tiempo. Entonces yo por eso la descarto. ¿Por qué? Porque no es independientemente el proceso, ¿cierto? Sino están juntos ahí a la par interactuando. Entonces, por esa razón es la A. ¿Listo? Bueno. 74 y 75. Entonces, la 74 y la 75 la 74 y la 75 me dicen el término circadiano viene de las raíces. Bueno, ya casi nos acaba el tiempo, pero voy a intentar ir rápido. Dice, el término circadiano viene de las raíces circa, alrededor, y dies, día, y se refiere a los procesos biológicos que se repiten rítmicamente en los periodos de 24 horas. Claro, ahí ya está súper claro que es circadiano. Pregunta. Muy bien, Sergio. Ni modo que la planta se va a reproducir con otro bicho. Sí. Bueno. Aquí en este primer pedacito, en esta primera frase, ¿cierto? Ya súper claro que es circadiano. El término circa, alrededor, y 10 días, se refieren a los ciclos biológicos que se repiten rítmicamente en periodos de 24 horas. Para ilustrarlo un poquito, quiero mostrarles unos ejemplos. Esos ritmos circadianos tienen que ver con las 24 horas del día. Y los animales y las plantas y las bacterias y absolutamente todo lo que esté vivo se va a moderar su ciclo circadiano con su ciclo biológico. Esto depende de podríamos hablar de el ciclo circadiano común, más común que conocemos es el ciclo de vigilia y de sueño. Todos los organismos tenemos ciclos circadianos diferentes. Ejemplo, el hámster generalmente duerme de día y en la noche se pone a montar su ruedita. Fíjense que el ritmo circadiano de él es contrario al ritmo circadiano de nosotros. Nosotros generalmente estamos despiertos de día y de noche dormimos. ¿Por qué dormimos de noche? El cerebro genera una hormona que se llama melatonina y la melatonina es la hormona que me va a ayudar a generar, a producir el sueño en mi cuerpo. Entonces, eso es el ciclo naturalmente. Sin embargo, nosotros por diferentes factores sociales, culturales, hemos alterado nuestros ciclos circadianos y muchos más ahorita en cuarentena, ¿no? Se acuestan a las 4, 5, 6 de la mañana y se levantan a las 3 de la tarde. Pero el ciclo circadiano de un humano promedio, ¿cierto? Es estar en vigilia de día y de noche dormir. Entonces, el hámster hace lo contrario. Los lémures al amanecer se levantan para alimentarse, luego tienen como un momento de sueño en la tarde y en la tarde-noche otra vez se levantan a comer y otra vez se acuestan a dormir. Esas son las rutinas de los lémur, de todos los lémur, tienen ese ciclo circadiano, manejan esas horas de vigilia y de sueño. Los gatos son, bueno, en el día ellos duermen, están despiertos, y en la noche también duermen, están despiertos. Es uno de los ciclos circadianos como que más fluctúan, ¿cierto? El gato no está todo el día despierto ni toda la noche dormido. Entonces él está fluctuando en el día, tiene momentos de vigilia y momentos de sueño.
Los pajaritos cantores, ellos se levantan, apenas está saliendo el sol y empiezan a cantar porque es la hora en la que se pueden alimentar. Y en las horas de la tarde, ¿verdad? Tú no escuchas un pajarito entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, como hay pájaros que son solamente nocturnos, como cuáles, las lechuzas, los búhos. Bueno, a eso se refiere con los ciclos circadianos. ¿Listo? Entonces, todos los organismos, desde las bacterias, plantas, insectos, hasta los humanos, presentamos esos fenómenos con un patrón de repetición a diario. A diario, pero también pueden ser, por ejemplo, anuales o mensuales. Por ejemplo, cuando yo digo anuales, las ballenas o los organismos que se reproducen anualmente tienen ese ciclo, ¿verdad? Cada año, en una temporada del año, se van a reproducir, o dependiendo de las estaciones. Esos son los ciclos circadianos para días, circanuales para años, bueno, hablemos de esos dos. Entonces, los ciclos circadianos, y nos dicen, las siguientes gráficas muestran la información sobre el comportamiento diario de variables fisiológicas y del ciclo de radiación solar. Yo les había dicho que era muy importante para aprender a leer estas gráficas. Lo primero que tenemos que ver son qué información hay, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y. Entonces, aquí, en el eje X, tenemos las horas del día. Bueno, primero, ¿de qué me están hablando? Del ciclo de radiación solar. Es decir, a qué hora, ¿cierto? A qué hora del día la iridiscencia es mayor. Desde 0 a 24 horas, el momento de iridescencia mayor es cuando son las 12 del día. Y el menor es cuando son las 0 horas, ¿cierto? O la medianoche. Bueno, importante ver qué información me están proporcionando en cada eje. Y me preguntan, entre las 12 y las 18 horas alcanzan su máximo. Entonces yo me ubico aquí, horas del día, 0, 6, 12, 18. Entonces me dicen de 12 a 18. Es decir, yo solamente me voy a enfocar en este cuadrito, que es el que me están preguntando, ¿cierto? Y dicen, ¿en qué momento alcanzan su punto máximo? Entonces yo observo. Bueno, claro, como ya lo habíamos dicho, ustedes leen las preguntas, ¿verdad? Primero leen las preguntas y luego sí se van a la información. Entonces, bueno, empiezan a mirar. ¿El potasio tiene su punto máximo hasta ahora? Sí, pueden hacer una mirada rápida. La presión sanguínea, dicen, no, ¿cierto? Hay puntos más altos. La frecuencia cardíaca sí tiene un punto más alto. La temperatura corporal sí tiene un punto alto. ¿Cuál es la respuesta ahí, chicos? Esto es puro análisis de gráfica. La A, pero ¿por qué la A? Si yo te dijera, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, tú me dices excreción de potasio y frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces aquí está excreción de potasio y frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Esta la descartamos totalmente, ¿cierto? Pues el punto más alto está en otro lado. ¿Por qué no puede ser temperatura corporal y excreción del potasio? La temperatura corporal, porque entre las 18 y las 0 horas tiene más
tiene un nivel más alto que entre las 12 y las 18. Exacto, muy bien. Entonces, esto es puro análisis de gráfica. Como tú lo acabaste de decir, fíjense que el punto más alto de la temperatura corporal está aquí, entre las 18 horas, y se sale de la pregunta. Entonces, esto es pura cuestión de análisis de gráfica. Bueno, de acuerdo con la información contenida en las gráficas, primero, la duración de los ciclos biológicos y la del ciclo de radiación solar coinciden, entonces yo me pongo a mirar. ¿Cuánto duran los ciclos biológicos? De 0 a las 24 horas, ¿cierto? Y miro si estos ciclos fluctúan entre esos tiempos de radiación solar. Pues en efecto me doy cuenta de que sí, ¿cierto? De que sí hay una coincidencia de que cuando entre las 8 y las 16 son los niveles más altos de irradiación solar, también la excreción del potasio, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, está coincidiendo con esos niveles altos. La segunda, el máximo de radiación solar, entonces el máximo es acá, ¿cierto? Y los máximos de ritmos biológicos se presentan a la misma hora. Entonces, como tú lo acabaste de decir, y fíjate que ya habías hecho el análisis, no, ¿cierto? Porque la temperatura está por aquí en las 18 horas. O, por ejemplo, el más alto de la frecuencia cardíaca lo encuentro entre las 6 y las 12 horas. Entonces, esta definitivamente es falsa. Entonces, yo me voy y busco, hago el análisis aquí antes de pasar acá. La primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Listo, chicos? A ver, yo miro si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, chicos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los profes. Si tienen alguna preguntita, no duden en escribirme, estaría yo atenta. Vale, profe Angie, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por el espacio compartido. A ustedes, muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los que asistieron. Espero que estas sesiones de retroalimentación les sirva bastante. Primero, para complementar lo que se ha trabajado en cada área. Y segundo, para que observen que la prueba, como la hemos planteado, está pues muy sencilla. Simplemente, como siempre le hemos reiterado, es por favor reforzar los temas vistos en las sesiones, ¿vale? Entonces, les deseamos una feliz resto de tarde y mañana nos vemos para las sesiones de matemáticas e historia, ¿listo? Cuídense mucho a todos, cuídense mucho a todos. Les deseo un feliz resto de día.